Rivales, el típico personaje que has visto en tu shonen o seinen favorito. Pero ¿alguna vez te has preguntado por qué los rivales funcionan? ¿Qué diferencia a un buen rival de un mal rival? En este video intentaremos llegar a la respuesta. Pero primero, ¿qué es lo que hace especial a un rival? ¿Qué es lo que lo diferencia del resto de personajes? Si me lo preguntan a mí, en lo personal considero tres cosas: la motivación, la relevancia y el impacto en la trama. Con la motivación, en este video nos referimos al por qué existe esta rivalidad, qué conflicto hace que estos dos personajes tengan una. ¿Qué tal si empezamos con una pequeña comparación? ¿Qué diferencia a Vegeta y a Megumin? ¿Por qué la motivación de Vegeta es creíble y la de Megumin no? Sí, ya sé que esta comparación es Hydrogen Bomb versus Kouhin Baby, pero me gusta el contraste. En el caso de Vegeta, Vegeta es un rival creíble debido a que su motivación es sólida. Es un personaje que se te presenta en un estatus de superioridad, el cual termina generando un conflicto con Goku y una rivalidad debido a este mismo estatus. El conflicto de esta rivalidad nace debido a que Vegeta no soporta la humillación de que alguien que él considera inferior lo supere. Este conflicto y motivación es creíble porque te da a entender el por qué el personaje actúa de determinadas formas. Mientras que con el Sasuke hecho en Temu, la pseudo rivalidad que tiene con Itadori es igual de vacía que una bolsa de papas. Motivación es muy sencilla. Megumin un día amaneció todo duro y dijo: no quiero que me superen. Y este suceso fue tan irrelevante que el propio autor se olvidó que estos dos eran rivales. Motivación de Megumin es de poco peso y termina siendo irrelevante a lo largo de la obra. Sus interacciones con Itadori son más de una amistad y de un aliado que de un rival, por lo cual nunca se genera conflicto, por lo cual nunca se siente como una rivalidad. Literalmente la única razón por la que estos dos se llegaron a enfrentar fue porque uno estaba poseído por el chamuco. En esta comparativa quiero dar a entender algo. Y es que en una rivalidad es importante que la motivación sea sólida. Es importante que haya un conflicto. Es importante que el conflicto se sienta creíble o tendrás un Megumin. Aquí quiero aclarar algo, y es que para hacer una buena motivación o un buen conflicto, no necesariamente necesitas que los dos personajes se odien o se quieran matar entre sí. Lo que quiero decir es básicamente que una rivalidad puede nacer ya sea de simple competencia sana o en base a la dinámica entre dos personajes. Digo, existen casos como el de Sasuke, un personaje que no tiene una motivación relacionada a Naruto, ya que su objetivo desde el principio de la obra es vengarse de Itachi, pero es gracias a la dinámica entre Naruto y Sasuke, en la cual uno de los dos va reconociendo al otro como su rival y amigo poco a poco, que se va generando el conflicto y la rivalidad. Es por eso que Megumin no funciona, porque no tiene ni dinámica ni motivación. En fin, ahora pasemos a la relevancia. Hay dos formas para hacer que un rival se sienta relevante en una historia. Puedes hacer que simplemente sea relevante en la escala de poder de la obra, o que el personaje tenga constantes apariciones y aportes a la trama. De nuevo, volvamos al caso de Vegeta. Vegeta es un personaje que se mantiene relevante a lo largo de la obra, tanto en poder como en acciones. Es un personaje cuyas acciones tienen peso e impacto en la obra. Piénsenlo de esta forma: aparte de siempre estar a un nivel cercano al de Goku, las acciones de Vegeta como rival terminan impactando en la trama. Véase el máximo ejemplo de ello, lo que fue el despertar de Majin Buu. El despertar de Majin Buu fue directamente ocasionado por la rivalidad entre Goku y Vegeta. Piénsenlo de esta forma: fue por Vegeta que terminaron enfrentándose en la nave de Babidi. Fue por Vegeta que Babidi pudo reunir la energía para despertar a Majin Buu. Y también en el mismo arco fue gracias a Vegeta que lograron derrotar a Kid Buu. La presencia de Vegeta en la saga de Buu, fuera de aportarle un desarrollo a nivel individual bastante grande, terminó siendo relevante para la saga, ya que Vegeta fue detonante en varias situaciones. Pero ¿por qué es importante que un rival se mantenga relevante en la historia? Que en primera, que el rival esté a un nivel parejo o en relativa cercano al del protagonista, da esta sensación de que son rivales y que estén a un paso de superar al otro. El segundo punto es tan fácil como decirte: ¿para qué creaste un rival si el tipo literalmente no va a hacer nada? Y sí, antes de que lo digan, pueden existir rivales que estén a niveles inferiores al de su contraparte, superiores
personajes mientras se respete y se tenga un sentido narrativo claro. Por decirles, Sonic Velocidad del Sonido de One Punch Man es un rival cómico, es un personaje cuya gracia es que es infinitamente más débil que Saitama. El personaje funciona porque, pese a que no está al nivel de Saitama, esa es su gracia. Su gracia es ser el alivio cómico, y el personaje no se queda solo en eso. Él ha tenido varios momentos de relevancia a lo largo de One Punch Man. En el caso de la relevancia en poder, podemos decir que es un depende, ya que depende del sentido narrativo de la obra. Si quieres que el personaje se sienta igualado con su contraparte, se sienta superior a su contraparte o inferior. Pero podemos afirmar con tranquilidad que es obligatorio que el personaje tenga impacto y tenga acciones relevantes en la obra. Si no, te vas a terminar generando un vacuo. Un personaje que a fuerzas el autor intenta hacer que se vea igualado con su contraparte, cuando el personaje genuinamente nunca ha tenido demostraciones de poder altas y siempre se ha sentido millones de pasos atrás del otro personaje. Es hasta el final de la obra que el personaje tiene acciones que impactan a la trama, viendo que hay arcos enteros donde está ausente y no se siente su ausencia. En un personaje que perfectamente podría quitar de Boku no Hero y que tú no te darías cuenta que siquiera existió. Y eso genuinamente es lo peor que le puedes hacer a un rival, hacerlo irrelevante, porque su existencia se vuelve un despropósito. Mientras estaba editando esto me di cuenta que relevancia y aporte son prácticamente lo mismo, así que vamos a rellenar esta parte con cosas que odio de los rivales modernos y de los rivales de toda la vida del shonen. Número 1. Cuando dañan la obra. No sé en qué carajo estaba pensando Kishimoto cuando pensó que era buena idea hacer que Sasuke pasara de ser un rival respetable en la primera parte con un gran arco de corrupción a el emo vengador sensible que tiene más protagonismo que el protagonista y que encima termina dañando la obra ya que flanderiza a varios personajes, convirtiendo a Naruto en un migajero y a Sakura en una arrastrada. Lo que quiero decir con esto es que odio cuando un rival termina dañando la obra, obligando a personajes a actuar de formas bastante ridículas o inverosímiles. Número 2. Cuando los inflan a puro diálogo pitero y no hacen nada relevante en la obra. Si algo odio de Baki es que cada vez que me introducen un rival en una saga, el narrador está chingue y chingue con que este one es el más poderoso del mundo por X o Y razón, para que al final sea tronado por un golpe por cualquier personaje random. En serio, cómo me caga cuando en la obra te recalcan qué tan pitudo y fuerte es un personaje para que al final el hijo de su puta madre no haga nada. Y esto me pica aún más cuando ese personaje es supuestamente el rival del protagonista. Número 3. Cuando son completamente disfuncionales como personajes. Miren, Boku no Hero no es de mis series favoritas, honestamente la considero pasable, un 5 a secas, pero la razón principal es Bakugo. El supuesto rival del prota no tiene ni un ápice de desarrollo, toda la obra se comporta de la misma forma castrosa y molesta. Y antes de que me salgan con las 3 escenas de siempre, les voy a decir algo, y es que no me importa cuántos diálogos tenga un personaje diciendo ay miren he cambiado, yo no soy el de antes. Si el personaje sigue portándose de la misma forma y el autor lo sigue tratando como un chiste a lo largo de la obra, su desarrollo es nulo y se aguanta. Número 4 y última. Odio cuando el supuesto rival del protagonista no se siente al nivel del protagonista. Miren, una cosa son cosas como Mitsurugi de Konosuba o Sonic Velocidad del Sonido, cuyo chiste es que o son inferiores o siempre son ridiculizados en la obra porque pues son personajes de alivio cómico. Pero una muy diferente es ser un personaje como Bakugo, que es un rival supuestamente serio. Para ser un supuesto rival serio, nunca se ha sentido al nivel del protagonista. Lo cual es chistoso porque el autor ha intentado varias veces introducirle al espectador la idea de que estos dos están igualados en determinados momentos de la obra. Pero entre que Deku está más OP que la chucha desde el minuto 0 de la obra y Bakugo genuinamente se siente estancado, pues no lo logra. Bueno, ya desquité el 90% de mi bilis diaria, así que ahora me voy a festejar porque adivinen a quién le salió el nuevo personaje, el Dokkan. Así que adiós.